Hola chicos y Laura y todos los que están por acá. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de venirles a conversar un poquitito sobre este tema tan importante que ahora está muy, pues no de moda, pero está tomando relevancia en muchas empresas, en muchos entornos profesionales, que es el tema de la proyección de imagen, ¿verdad? Entonces, yo feliz de estar por acá y espero que lo aprovechen bastante la información y todo lo que necesiten, todas las preguntas que requieran, estamos para ayudarles y para responderles. Pues me decís en qué momento inició para proyectar. Dale, puedes proyectar. Adelante. Ok, dame un momentito. Y no sé si ahí ya lo ven. Sí, se ve súper bien. Ok. Bueno, como les decía, este tema de la imagen profesional es algo que se está volviendo bastante estratégico en muchas empresas. Hoy, más puntualmente, como nos lo comentó Laura, el tema es imagen profesional, cómo proyectar coherencia y credibilidad en entornos físicos y digitales. A lo largo de la exposición, la charla, les voy a hablar no solo de cómo nos vestimos, sino también de cómo nos presentamos, la importancia que tiene de cómo hablamos, de cómo nuestros gestos también comunican, nuestro perfil profesional en línea, todo esto de cierta forma va ayudando a crear una imagen que los demás tienen de nosotros. Estos detalles a veces pueden asumirse como algo superficial, pero de cierta forma es lo que van a ayudar a construir nuestra credibilidad, ya sea que la construya de la forma correcta o más bien la erosione, que erosione nuestra credibilidad como profesionales. Mi objetivo de hoy es que al final de esta charla ustedes tengan herramientas claras para poder alinear su imagen con su rol, con su liderazgo y con las oportunidades incluso que quieren atraer hacia su vida profesional. Es importante acá empezar con un tema y que, que vamos a tocar, digamos, que vamos a ver que es muy importante a lo largo de toda la exposición y que es que todo, absolutamente todo comunica, incluso cuando no decimos nada. La imagen no es algo que podemos nosotros elegir si la proyectamos o no. Es muy similar al tema de la marca personal, ¿verdad? Que no es algo como que nosotros elegimos si la tenemos o no. Todos vamos a tener una marca personal y todos vamos a proyectar una imagen. Lo que tenemos en nuestras manos es el poder de decisión de si la trabajamos de forma estratégica o si la dejamos a la libre y que los demás se creen las opiniones que quieran de nuestra imagen. En este caso, lo ideal, lo que yo les invito es a trabajar esa imagen de forma estratégica, de forma consciente para sacarle el mayor provecho posible y ponerla a trabajar a su favor. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros entramos en una sala o activamos la cámara en caso de entornos virtuales, los demás ya se están haciendo suposiciones nuestras. Nuestra postura, la voz, la expresión facial, la ropa, la presencia digital, todo eso empieza a construir juicios silenciosos en la mente de quienes nos están observando. Se dice que al cerebro solo le toman 7 segundos hacer una valoración o hacerse un juicio de otra persona. Y muchas veces en esos 7 segundos la persona ni siquiera ha dicho una sola palabra y ya tienen un juicio nuestro. Entonces ahí puede, podemos tener algún problema. ¿Cuál problema? Que si esa imagen no la trabajamos de forma intencional, es muy probable que esté contando una historia muy diferente a la que nosotros queremos proyectar o incluso esté contando la historia contraria a la que queremos proyectar sobre nuestra capacidad y nuestra imagen profesional. Perdón. Este juicio ahora se está construyendo en dos escenarios muy distintos, pero igual de importantes, el escenario virtual y el escenario presencial. Hoy nuestra imagen se puede decir que trabaja de forma híbrida también. Esto significa que nuestra imagen no solo se limita a la oficina, a las reuniones presenciales,
sino que también nos leen, porque literalmente nos leen a través de una pantalla, ya sea en videollamadas, por medio de las redes sociales, incluso cuando escribimos un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico, se puede leer o la persona se puede hacer un juicio de nuestra imagen. Antes era opcional vivir en esto, digamos, si queríamos vivir en el mundo virtual o solo en el presencial, ahora no es opcional, ahora es inevitable, nuestra imagen vive en ambos mundos. Es por esto que los invito a que se pregunten si la presencia, si digamos, si su presencia digital y su presencia física comunican lo mismo, porque si hay una incoherencia en alguno de los dos, de alguno de estos dos mundos, esa disonancia o esa incoherencia puede restarle autoridad, y no solo restarles autoridad, sino lo que pasa muchas veces es que no nos damos cuenta, pero los demás sí se dan cuenta. Entonces es importante que que den una mirada a esto que les digo, si su presencia digital y su presencia física están dando el mismo mensaje, si están trabajando de forma coherente para evitar problemas de que se puedan malinterpretar y nos vaya a restar o les vaya a restar credibilidad en los entornos profesionales. Es importante o es clave, son claves algunos elementos con los que vamos a ver acá para tener en cuenta cuando se trabaja o se proyecta desde el entorno virtual. ¿Cuáles son? Algunos de ellos son tener un fondo limpio. Siempre es importante que cuando se va a encender la cámara, sin importar dónde estén, en la casa, en algún, qué sé yo, si la reunión les tomó en una cafetería, en un restaurante o en algún otro lugar, siempre que se va a abrir la cámara, tratar de ver el fondo, que ese fondo sea limpio, que no genere ruido, que no haya desorden, porque eso va a comunicar mucho de nuestra imagen, aunque esté atrás y no encima nuestro, ¿verdad? También tener una buena luz que nos deje mostrarnos bien, que no se vea ahí medio apagado y que se nos vea la cara poco iluminada, todo eso también contradice mucho de nuestra imagen, que el encuadre sea correcto. A veces me ha tocado que estoy en una reunión o en una exposición y hay personas que hablan y o que están ahí, que yo siento que no están poniendo atención, y tal vez no es que no están poniendo atención, sino que a veces tienen doble pantalla y ven en una, lo ven a uno en una y la cámara está en otra, entonces se ven como que la cámara está aquí, pero ellos están viendo para allá. Entonces ese tipo de cosas, primero que distraen y segundo que pueden dar una mala imagen porque las personas que están al otro lado pueden creer que no les estamos poniendo atención, que no nos interesa lo que nos están hablando, o incluso de que les estamos hablando sin mirarlos a la cara. Entonces, tomar en cuenta todo ese tipo de cosas. También tener una voz segura, segura de lo que están hablando, que se sientan confiados de lo que están hablando. El vestuario debe ser profesional. Actualmente, eh, con todo esto del tema de la virtualidad y después de la pandemia se da mucho de que, ok, voy para una reunión o voy para una entrevista y me he visto de la cintura hacia arriba. Al final nadie me está viendo si ando en jeans o si ando en pantaloneta o si ando en licra, en pantuflas. Bueno, y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero vieran el poder increíble. De hecho, hoy hablaba con una clienta de ese tema. Cuando uno se viste totalmente, incluso hasta el perfume, que obviamente no lo van a oler, pero todo ese tipo de cosas empoderan a la persona, lo hace a uno sentirse más seguro, lo hace a uno sentirse más empoderado en cuanto al mensaje que está transmitiendo. Y luego tener una buena actitud, no como la de la imagen de la presentación, sino sonreír, ver siempre a los ojos, estar atento a lo que la otra persona le está consultando o le está hablando. Luego, ya volviendo a lo que son entornos físicos, cuando nosotros entramos a una sala, aunque no lo estemos percibiendo de forma consciente, estamos proyectando nuestra postura, cómo caminamos, cómo saludamos, si sonreímos o no, si hacemos contacto visual o no lo hacemos. Todo esto es leído en segundos y nos asignan categorías, ¿verdad? Nos pueden tachar de que somos, o sea, se pueden hacer juicios de que somos confiables o que somos inseguros, que somos líderes o que más bien somos muy pasivos, que somos arrogantes o competentes o incompetentes. Todo esto se puede ver a través
de solo nuestra forma de ingresar a una sala, sin que digamos ninguna palabra, o con solo decir buenos días, la forma incluso hasta la forma en que digamos ese buenos días, la forma en que saludemos. Y el vestuario, aunque no lo es todo, es parte del paquete y es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros también comunicamos a través de nuestro vestuario. Comunicamos si estamos preparados o no para ese puesto, comunicamos si tenemos percepción del detalle, qué tan detallistas somos con nuestra imagen, también se permea, se ve en lo detallista que podemos llegar a ser en un trabajo. También si respetamos el contexto, si nos, digamos, por ejemplo, continuando con el tema de las entrevistas, si vamos a una entrevista, vemos se ve qué tan interesada está la persona porque eh, buscó un poquito, investigó sobre el entorno de la empresa y su vestimenta pues va un poco acorde, ¿verdad? No es lo mismo llegar a solicitar un trabajo un poquito más relajado, una empresa, qué sé yo, de tecnología, una cosa así, que a un bufete de abogados o a un banco, ¿verdad? Son áreas totalmente diferentes que la vestimenta pues es totalmente diferente, ¿verdad? Aunque tal vez el puesto que vayamos a ejercer no necesite ese nivel digamos, de elegancia, por decirlo de alguna forma, tal vez no requiera el puesto ese nivel, pero a la hora de que nos perciban, de presentarnos, es muy importante que vayamos afín a esa empresa. Lo mismo aplica cuando vamos a presentar, por ejemplo, a reuniones con inversionistas o con futuros clientes. También es importante investigar un poquito el entorno y no necesariamente adecuar la imagen a ellos, pero sí por lo menos no hacerlos sentir o incluso sentirnos nosotros como fuera del charco, que llaman, porque a veces llegamos y es algo súper informal y vamos súper mudados. Entonces nos vamos a sentir, hasta nosotros mismos nos vamos a sentir incómodos, porque pasa y eso también nos vamos a sentir incómodos por nuestra vestimenta y eso se va a sentir a la hora de que nosotros hablamos, porque esa incomodidad, aunque tal vez solo nosotros la sintamos, se percibe en el mensaje, se percibe en la forma en que lo comunicamos. Algo muy importante que vamos a ver hoy es el tema de la coherencia. ¿Por qué? Porque este concepto de coherencia profesional, acá no intervienen los títulos, qué tanta experiencia tengamos, con qué habilidades contemos o en cuáles seamos más fuertes, en cuáles no. Al final, la coherencia es la confianza personal. ¿A qué me refiero con coherencia? Si la percepción externa o que los demás tienen de nosotros no coincide con lo que nosotros somos internamente, se fractura nuestra credibilidad. La gente al final no confía en lo que no entiende y cuando se contradice, cuando hay una contradicción entre lo que nosotros somos, lo que hacemos y lo que proyectamos, se rompe no algo estético, se rompe algo muchísimo más de más valor, que es la confianza de la persona, la confianza del cliente, de nuestros superiores, de nuestro equipo, de las personas a las que estamos tratando de llevarles nuestro mensaje o nuestra imagen. Acá vemos un poquito en este pequeño esquema el tema de la coherencia. Si nosotros queremos trabajar el tema de la imagen, es importante empezar a identificar cuál es nuestra identidad, conocernos a nosotros mismos, qué queremos proyectar, cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestros puntos fuertes, empezar a crear esa identidad que queremos proyectar hacia los demás, que queremos empezar a trabajar si es que todavía no la tenemos al 100%, pero queremos llegar ahí. Luego, una vez que tenemos ya definida esa identidad, vamos a buscar la forma de comunicarla por redes sociales, en sitios como LinkedIn o incluso en reuniones presenciales si queremos empezar a vendernos para un puesto más elevado, empezar a comunicar toda esa identidad, todo lo que traigo, toda mi experiencia, empezar a comunicarla de la forma y a través de los medios correctos y todo eso va a crear la percepción que yo quiero que los demás tengan de mí, pero si yo no tengo clara cuál es mi identidad y trabajo, o sea, no tengo claros mis objetivos, qué es lo que quiero comunicar, hacia dónde voy, y dejo la comunicación a la libre, que los demás crean lo que quieran, la percepción muy probablemente no va a ser lo que yo quiero, muy probablemente sea incluso hasta contraria a lo que yo quiero que los demás vean de mí.
Acá esto se los voy a explicar un poquito con un caso real de una clienta, ahí por temas de confidencialidad. Eh, Ella, bueno, es una mujer brillante, ella es CEO de una empresa de logística de acá de Costa Rica, pero siempre dudó, siempre tenía dudas sobre si ella estaba proyectando ese liderazgo que realmente tenía. Entonces, parte de lo que nosotros trabajamos, su estilo, ya siempre, digamos, tenía un estilo muy cómodo, funcional, pero sentía que su ropa o su imagen en sí no comunicaba su nivel, su autoridad, incluso la evolución que ha venido teniendo en el tema profesional. En reuniones ella siempre lideraba, en conversaciones, ella tiene muchísima experiencia y conoce muchísimo del tema, pero siempre se sentía un poco cohibida en cuanto al tema de su imagen. Siempre decía, ok, ella me decía, yo sé muy bien, o sea, yo me sé desarrollar muy bien en cuanto a los temas, pero me da a veces vergüenza, no porque no sepa, sino porque siento que mi imagen no va acorde con lo que yo sé. Entonces, a veces siento que estoy perdiendo oportunidades o a veces me da miedo, no por no saber, sino porque me da miedo presentarme y que no comunicar a través de mi imagen. ¿Qué fue lo que hicimos? Trabajar su objetivo de imagen, qué era lo que ella quería proyectar como líder, identificamos su estilo, trabajamos su paleta de color, creamos un guardarropas más funcional que reflejara eso que ella quería proyectar. eh, y que era también proyectar no solo hacia lo externo, sino que que ella empezara a proyectar desde lo interno hacia lo externo, que ella se empezara a conocer y todo esto le ayudó a tener muchísima más seguridad, a conocerse ella, a ser incluso hasta más auténtica en todas sus interacciones. Y no se trató de disfrazarla ni de cambiar su esencia, al final se trató de alinear, como les decía, lo interno con lo externo y el resultado pues fue casi inmediato, ¿verdad? En las pocas sesiones ya pudimos ver más seguridad, más impacto, más presencia ejecutiva y todo esto lo logramos sin perder su autenticidad. Entonces ahora ella maneja una imagen muchísimo más alineada a sus objetivos, sigue siendo ella auténtica, se sigue desarrollando igual o hasta mejor en sus conversaciones, en sus ponencias, porque ya se siente más segura del mensaje que está proyectando. Y parte de las herramientas que utilizamos acá en este caso que les comento fue conocer cuáles son los entornos en los que ella se estaba desenvolviendo. Y eso es muy importante que ustedes también conozcan un poquito de cuáles son los entornos para saber qué ropa ponerse o qué mensaje proyectar en cada uno de los entornos. Acá les traigo tres de los códigos más utilizados, al menos acá en Costa Rica, que son ya no son tan formales como antes, ¿verdad? Que antes igual todavía se dan en empresas un poquito más conservadoras, que son ya códigos súper formales, ¿verdad? Con traje, con saco y corbata, el tema de las mujeres todavía si utilizan vestido, que utilicen medias y todo este tema, pero acá al menos estos tres son un poquitito más informales. Al final acá lo importante es que ustedes entiendan que la ropa al final no es solo ropa, también es un código visual. Y este código visual va a cambiar también dependiendo del entorno y el rol en el cual ustedes se vayan a desenvolver y en el mensaje que ustedes quieran transmitir. Por ejemplo, si ustedes van a una reunión em, con inversionistas o alguna reunión donde vayan a representar su empresa o la empresa en la que trabajan, lo ideal es un código formal de negocios, que es este de acá. Este proyecta estructura, seriedad, es como más, todavía se trabaja más el tema de la jerarquía, de la autoridad, es muchísimo más formal, ¿verdad? Tal vez no en el extremo como les decía, pero sí es un poco más formal que los otros dos. Si ya lo que van es como a liderar una sesión en algo como más, con un entorno como más técnico, tal vez lo adecuado sea el casual de negocios, que es al final es profesional sin rigidez, ¿verdad? Es un tema más como de imagen profesional ordenada, porque vemos que ya se pueden utilizar, que ya no es necesario tal vez el uso del traje, sino que
que ya podemos ser, en el caso de los hombres, ya pueden ser un poquito más abiertos en ese tema. Sin embargo, tampoco significa que van a ir en jeans y en tenis. Todavía hay que conservar un poquitito ahí la presencia. En el caso de las mujeres, no necesariamente todavía el uso ya de los tacones, pero digamos utilizar zapatos flats, pero bonitos, que vayan acorde con la imagen, ¿verdad? No necesariamente irse a los extremos. Y el otro que es el Smart Casual, que es el que se está utilizando mucho ahorita en las nuevas generaciones, es muchísimo más relajado, se da mucho en entornos más como creativos, agencias, en temas más como comerciales, coworkings. Este proyecta liderazgo sin rigidez, también se da mucho en temas de innovación, refleja mucho, comunica mucho lo que es la cercanía con el cliente. Y todo esto al final lo que nos viene a mostrar es que vestirse con estrategia al final no es lo mismo que vestirse bien. Vestirse con estrategia es vestirse para que la ropa o para que nuestra ropa diga o comunique muchísimas cosas que a veces tal vez no podemos decir nosotros con palabras, sino que necesitamos que con solo nuestra imagen, con solo nuestra presencia, esa imagen que en 7 segundos se forman de nosotros, sea lo que nos ayude a abrir puertas, nos ayude a vendernos como profesionales. Acá les traigo el triángulo de imagen. Con este triángulo de imagen, esta es una herramienta que yo utilizo mucho en las asesorías para simplificar entender estos conceptos. Con solo entender estos 3 palabras o estos 3 conceptos, esto les puede ayudar muchísimo a la hora de mejorar o si quieren trabajar un poco más en el tema de la imagen y de forma estratégica y sin gastar de más, porque yo sé que el tema de la imagen también a veces puede ser un poquito ahí costoso, dependiendo de todo lo que ya vayamos adquiriendo. El primero es el color. El color al final no es simplemente estética, el color activa emociones, no solo en nosotros, porque activa emociones en nosotros, sino también en las otras personas. Por ejemplo, si nosotros queremos proyectar autoridad, el azul oscuro es un color ideal. El negro también, pero a veces el negro puede crear más bien una barrera entre nosotros y las otras personas, porque más bien nos puede proyectar como alguien como muy rígido, como muy cerrado. Entonces, lo ideal son colores como, por ejemplo, el azul oscuro. Si queremos más bien proyectar cercanía, entonces acá lo ideal es probar con tonos más neutros, más cálidos, como que den como la sensación de mayor apertura hacia las demás personas. Y si lo que queremos es diferenciarnos con temas más como de creatividad, acá lo ideal es buscar un color acento que nos identifique, que sea como nuestra marca, nuestra huella. Otro punto es el corte de las prendas, el tipo de ropa que utilicemos. Es importante que tenga estructura, no solo que nos cubra, ¿verdad? No solo que nos vista, sino que también nos dé una estructura, un buen corte, aunque sea simple, puede elevar la imagen de cualquier persona casi que de forma inmediata. Acá con el tema del corte también va muy de la mano la calidad de las prendas, qué de tan buena calidad sea la tela, y la mayoría de las telas de calidad siempre dan un buen corte. Luego, el otro punto son los complementos o los accesorios. Siempre los accesorios vienen a ser como la cereza del pastel, ¿verdad? El reloj, zapatos, cinturones, el tema, el caso de las mujeres, el peinado, los aretes, incluso hasta el perfume. Esos son siempre pequeños detalles que van a hacer la diferencia porque nos van a diferenciar, valga la redundancia, de muchos otros profesionales y van a hacer o van a alinear la imagen y se va a hacer que se vea como ya más armoniosa y más completa. Y luego, todo esto, el tema de la imagen, va muy de la mano con otro tema que también es sumamente importante, el cual es el lenguaje no verbal, porque nada hacemos con vernos lindos y divinos y proyectar la imagen correcta si nuestro lenguaje verbal no acompaña esa imagen. Si al final vamos y nos ven y se forman la imagen en esos 7 segundos y ok, esta persona es increíble para el puesto, en el caso, por ejemplo, de alguna entrevista,
pero si nuestra mirada está hacia otro lado, si tenemos una postura cerrada, o sea, si nuestro lenguaje no impacta o no va acorde con la imagen que queremos proyectar, no camina. O sea, lo que proyectamos murió ahí y ya no hay forma de recuperarla, porque siempre se dice que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Entonces, el tema de la comunicación no verbal es importante porque representa entre el 70 y el 90% del impacto del mensaje. Y vemos que también en la parte del lenguaje no verbal, cuando entramos a una sala, muchas veces, como les decía, con solo la forma en la que caminamos, con la forma en que damos la mano, ya estamos comunicando, si miramos a alguien, la forma en que lo miramos, todo esto juega un papel súper importante y acompaña el tema de la imagen personal. Acá hay algunos errores que debemos evitar o que sí que debemos evitar para que no saboteen nuestra imagen, no se sabotee nuestra imagen. Como les decía, a veces tenemos la imagen perfecta, pero hay pequeñas cosas que terminan saboteándola o terminan, como dicen popularmente, lo que hicimos con el codo, lo que hicimos con la mano, lo borramos con el codo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque con temas como les decía anteriormente, el fondo desordenado, postura cerrada, voz temblorosa, vestuario incongruente con el rol que queremos proyectar. Entonces son puntos que a veces los pasamos por alto y cuando llega el momento decimos, ¿cómo fuimos a caer en puntos tan tontos que tal vez teníamos presentes que debemos cuidar, pero no cuidamos? Entonces, siempre atención a este tipo también de detalles. Ahora bien, ¿qué pasa con el mundo digital? Ahora también no solo debemos cuidar nuestra reputación profesional presencial en la empresa donde estamos, sino que también hay que cuidar nuestra reputación digital, la famosa huella digital. Hoy la primera impresión muchas veces no se da o no ocurre en persona ni por videollamada, sino que ocurre cuando alguien nos busca en LinkedIn o nos busca en Google. Ya ahí fue la primera impresión y ni siquiera nos ha conocido en persona o a través de una cámara. No sé si ustedes han hecho el ejercicio de probar y poner en Google su nombre y ver qué aparece, ver si lo que está ahí los representa, si de verdad es el reflejo profesional o el nivel profesional que ustedes quieren reflejar, si su perfil de LinkedIn refleja lo que están comunicando, si su imagen, la foto de su perfil está comunicando lo que ustedes quieren o si es una foto ahí X que puse recortada porque aquí estaba alguien que no quiero que se vea, entonces se ve como aquí o la foto ahí yo en la playa, o sea, hay que buscar todo ese tipo de cosas que también tengan congruencia, como les decía, el mundo digital con el mundo físico, buscar esa coherencia en ambos casos. Parte de lo que también se trabaja tanto en digital como en la parte presencial es la autenticidad. Hoy en día se habla mucho del tema de la autenticidad, porque durante muchos años se pensó que para proyectar profesionalismo había que mostrarse perfecto en las fotos. Bueno, en ese tiempo no estaba tal vez el tema de tanto de redes sociales, ¿verdad? Pero sí, sí verse como perfecto. Eso era ser auténtico o proyectar profesionalismo. Hoy vemos que lo que más conecta con la gente es el real, buscar ese realismo con intención y al final en algunos casos las personas confunden esa autenticidad profesional con desorden, con impulsividad, como, ok, así me muestro porque así soy. No, al final lo que significa autenticidad es que nuestra imagen comunique quiénes somos, pero de forma intencional, trabajarla de forma intencional para, para que dé el mensaje que nosotros queremos. Obviamente, continuando o buscando que ese mensaje sea humano, que sea abierto, que sea cercano, ¿verdad?
pero no tampoco como, así soy, así me muestro. No, hay que, dependiendo del mensaje, si es el mensaje que queremos dar, pues bien, es parte de nuestra autenticidad, pero la idea es buscar ser auténticos, ser reales, ser claros, ser profesionales, que lo que, como vimos anteriormente, que lo que somos, hacemos y comunicamos vaya en coherencia. Eso también es parte de nuestra autenticidad, que podamos mostrar quiénes somos desde una estructura sólida sin dejar de sentirnos cercanos, ¿verdad? Y, y todo esto, con todo esto, llego al cierre. Es importante que nuestra imagen, tomar en cuenta que nuestra imagen no es un accesorio, al final es una herramienta silenciosa que puede abrirnos o cerrarnos muchísimas puertas. Entonces, es por eso que es importante trabajarla con estrategia. En este punto, mi invitación es, con esta charla, no es a que se produzcan más, a que se vistan muchísimo más lindos, pues sí, si lo quieren hacer, bienvenidos, pero al final no es obsesionarnos con lo externo, es que se den cuenta de que, como les dije al inicio, todo comunica y que cuando esta imagen está alineada con nuestro rol, con nuestro liderazgo, con nuestros objetivos, nuestra presencia al final se va a volver magnética si empezamos a trabajarla de forma coherente y de forma estratégica. Hoy estamos en entornos profesionales muy competitivos, híbridos, globales, así que si queremos liderar, crecer, escalar o simplemente consolidarnos como profesionales, nuestra imagen tiene que estar a la altura de quien, no solo de quienes somos, sino también de quienes queremos ser. Y al final no es un tema de disfrazarnos para aparentar, sino es vestirnos, comportarnos y expresarnos con intención para poder lograr todos estos objetivos. Y si quieren fortalecer un poco más el tema de presencia profesional, y pueden contar conmigo. Acá les dejo mis redes. Estoy más activa en LinkedIn, 1000% más. Instagram es mi tarea, estoy trabajándola, pero ahí vamos. Y bueno, mi mensaje es que recuerden siempre que la imagen es poder y que cuando ese poder se alinea con el propósito pueden hacer grandes cosas. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Mari. Un gusto. Quiero poner aquí una reacción. Ay, no puedo poner una reacción aquí, que es parte de la etiqueta. Bueno, yo quería iniciar con una pregunta y después de dejarle a los estudiantes para que la vayan preparando Ay, ahí. Eh, y creo que lo que mencionas de ese posicionamiento digital, que cuando uno se googlea o verá o cuando alguien te busca, concuerdo con vos que el otro te busca, el otro te está investigando previamente, es ujú, natural ya, ¿verdad? Es una práctica, ya sea que sea un posible cliente, un posible, ¿verdad? Como seas inversionista, en una entrevista de trabajo. Yo creo que sí, en los últimos meses hemos estado trabajando proyectos de SEO, pero de marcas comerciales, cuando estamos hablando de SEO y, ¿verdad? Uno lo hace más a nivel social. Es como una pequeña encuesta, pero podría decir que el 98% contestan que sí, que han googleado a alguien o han buscado a otro, ¿verdad? Por redes sociales. Entonces, tal vez no lo andamos comentando abiertamente, pero es como una práctica silenciosa, ¿verdad? Entonces, bueno, me llamó mucho la atención eso que mencionas y creo que es muy importante como tal vez yo no quiera generar mucho trabajo de contenido y tal vez nada más porque tal vez no tengo el tiempo o no es mi interés, pero como decís vos, por lo menos dejo listas las bases como para que por lo menos todo esté estructurado, ¿verdad? Haya como una buena imagen mía, aunque no esté tan activo, pero, ¿verdad? Ahí estoy bien. O sea, si me encuentran de manera ordenada y estructurada y como decís vos estratégica. Y luego me llamó mucho la atención todo lo que mencionas de la vestimenta. Yo, digamos, a mí a nivel personal, em,
cuando uno trabaja en creatividad, en comunicación, en agencia, en publicidad, es complejo, ¿verdad? Porque hasta cuánto es uno relajado en teoría y, ¿verdad? Y como decís vos, hasta cómo va mostrando uno la evolución de su experiencia, de su carrera, hasta de su edad, pero sin perder eso, creo que es un reto, como mencionas vos, llegar a comprender cuál es el estilo de uno y me llamó muchísimo la atención eso que decías de interno y externo, cómo llegar a empatar eso, ¿verdad? Creo que eso es muy valioso porque muchas veces podríamos decir, bueno, me pongo unas Converse, por decirlo, lo más icónico de los publicistas, pero va más allá de eso, ¿por qué? ¿Qué refleja en mí esas zapatillas, ¿verdad? Por poner un ejemplo nada más. Entonces, eh, wow, muy interesante, ¿verdad? Que a veces uno no reflexiona sobre eso. Sí, ahí en lo que decías de, digamos, de que nos busca en Internet, por ejemplo, en LinkedIn, digamos, cuando nosotros llegamos a buscar un trabajo, ya ahora no es como, ok, voy a ir a buscar a la entrevista y llevo el currículum impreso o se los envío por correo. No, ya casi que el 90 y resto por ciento de las veces, ya la persona, la reclutadora o la persona de recursos humanos que nos va a entrevistar, ya fue a LinkedIn a buscarnos a ver, pues no necesariamente si estamos generando contenido, porque si ese no es Ujú, nuestro interés, pues no, pero para buscar qué tenemos ahí, cuál ha sido nuestra experiencia, entonces es importante también tenerlo actualizado, o incluso a veces en Instagram me he dado yo cuenta que también a veces lo buscan como, porque muchas veces en Instagram, aunque lo tengamos a veces privado, a veces no, mostramos mucho de quiénes somos, ¿verdad? Nuestro estilo de ujú. vida, qué nos gusta, qué hacemos, si practicamos deporte, entonces también es una forma de conocer a la persona. Entonces, por eso es también, al menos en ese tipo de redes, cuidar también qué publicamos, porque al final mucho de eso es qué queremos enseñar y qué mensaje estamos proyectando de eso que queremos enseñar. Correcto, súper. Bernardo, muchas gracias. Adelante. Ujú. Hola Marianela y profe, buenas Hola. noches. Una consulta, digamos, en temas de comunicación siempre hay una parte subjetiva, ¿verdad? O sea, yo lo que controlo es lo que yo quiero pues tratar de comunicar y hay todo un ejercicio que ya, bueno, usted desarrolló de cómo me visto, lo que hago, qué quiero transmitir, pero hay una parte que no controlo que es lo que los demás perciben de mí. Por más de que yo me esfuerce, pues hay una parte que yo no controlo. Incluso en entornos donde ya la gente me conoce, ya la gente tiene una idea de mí y difícilmente uno al hacer algún cambio pueda cambiar esa imagen. Me gustó mucho el caso que nos explicó, pero la pregunta es cómo manejar el tema subjetivo de las percepciones que tiene la gente sobre nosotros. Eh, no sé, es como la duda que me genera porque es como la parte que uno no puede controlar, ¿verdad? Sí, sin duda siempre vamos a tener ese tipo de cosas que no podemos controlar de lo que los demás piensan de nosotros. Y es algo que ya ellos se crearon esa imagen y cuesta a veces cambiarla, a veces la podemos cambiar, a veces no, pero acá el tema importante es trabajar esa coherencia. Si al final nosotros seguimos trabajando, seguimos, lo que les decía del esquemita, proyectando desde lo que somos, lo que queremos que los demás vean de nosotros, lo que hacemos, si todo eso va en coherencia y lo seguimos trabajando, no perdemos ese norte, es lo que nos va a ayudar a crear, como te digo, tal vez no el 100% de las personas, pero que la mayoría de las personas se creen esa buena percepción o al menos la percepción que queremos que los demás tengan de nosotros. Ahí es donde entra mucho el tema de la coherencia y la autenticidad. Pues sí, como lo decís, no siempre al 100% de las personas van a tener esa percepción, pero al menos que la mayoría de las personas lo tengan, va a ayudar mucho a que se abran muchas puertas. Ujú. Sí, o por lo menos cerrar La brecha. la brecha eh, de percepciones, ¿verdad? Ujú. exacto. Claro. Porque Ok. si, digamos, si no seguimos esa coherencia,
ya van a ser cada vez más personas que van a decir, ok, es que aquí vi como tal cosa, pero acá veo que se comporta de otra y dice otra. Entonces ahí es donde empiezan a llegar las incoherencias y las malas percepciones. Ujú. Gracias. Ok. No sé si alguien tiene otra consulta, comentario. Ok, tal vez vamos a ver si tengo aquí alguna. Que me dice una estudiante, profesora, por favor, grabe lo que no me pude conectar. Así que no se preocupe. Vamos a ver, Estefano, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecer por la charla, creo que bastante interesante. Son temas que muchas veces no tocamos y son súper importantes. Toda esa parte intangible, ¿verdad? No, tal vez mi consulta va, tal vez aprovechando que la tenemos por acá, si tiene algún tipo de recomendación, por ejemplo, yo soy una persona que me preocupo mucho en esa parte de cómo nos proyectamos y demás, y trato de cuidar esa parte. Eh, pero muchas veces es complicado cuando hay personas que tal vez uno tiene a cargo y que son mayores que uno a nivel de edad. Y entonces hay como cierto choque. No sé si a nivel de imagen hay algún tipo como de recomendación que usted tenga con toda su experiencia. Eh, Creo que esa es la duda que me quedaba. Tomé nota, por ejemplo, del tema de los colores, el color azul, azul oscuro, que puede ser un buen aliado, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna otra recomendación. Ok. Bueno, en este punto es importante trabajar el tema al final de la autenticidad, ¿verdad? No es tratar de que te disfraces para tal vez llegar a este tipo de público, en este, digamos, personas mayores. No es, al final no es el tema de disfrazarnos, pero sí ahí podemos crear como un equilibrio. ¿De qué forma? Con el tema que vimos de los códigos de vestuario, hay un punto muy importante que es que a la hora de que queramos crear un equilibrio, vamos a utilizar prendas, por ejemplo, un poquito más sport, un poquito más casuales, con alguna prenda un poco más formal. Entonces, esto va a hacer que andemos tal vez más cómodos porque andamos un poquito más sport, más casuales, no andamos tan vestidos, digamos, tan elegantes, pero a la vez andamos alguna prenda, la mayoría de las veces un blazer o qué sé yo, pantalón, tal vez no jeans, sino un pantalón tipo sastre, pero combinarlo ya con algunas tenis, no tenis deportivas, sino zapatillas tipo tenis. Entonces, empezar a jugar con ese balance que sí se las trae, ¿verdad? Y que al final es como probar y probar a ver cómo no es, al final no es cómo se nos ve, sino cómo nos sentimos, porque tendremos que sentirnos también cómodos, pero sí jugar con las prendas, ¿verdad? Que seguir proyectando tu autenticidad desde, digamos, sos más joven, te quieres ver más fresco, no necesariamente andar con traje o con ropa muy formal, pero sí jugar con este tipo de balances, ¿verdad? Utilizar alguna prenda un poquito más formal y empezar a como a equilibrarla con otras que no sean tan formales. Entonces ahí es donde vamos con ese equilibrio y te puede ayudar muchísimo en este tema. Muchas gracias. No sé si te quedó claro. Sí, súper claro. Más bien, muchas gracias. Con gusto. Sí, que eso que mencionas en el caso de las mujeres también ha sido todo un reto, ¿verdad? De hecho, hoy en la mañana en una call de una actividad que es un congreso, de hecho, muchas mujeres preguntaron eso, preguntaron cómo era la etiqueta de vestimenta, ¿verdad? Y entonces la persona dijo, no, acá, y es una institución, ¿verdad? Desde pandemia ha cambiado mucho el código de vestimenta y está bien usar
bueno, ellos le llaman business casual, exacto, como vos mencionabas, zapatillas con pantalón, ¿verdad? Y que a veces uno lo siente que es muy arriesgado, ¿verdad? Pero uno va haciendo ahí el ejercicio, ¿verdad? De hasta Sí, sí, dónde es posible, ¿verdad? es probar y probar. Acá es importante que siempre que no conozcamos la etiqueta, lo ideal es ir tal vez un poquitito más mudado o que la etiqueta un poquito más formal de lo que creamos, porque es mejor sentirnos un poco más mudados o un poco más formales o elegantes que los demás, a más bien al contrario, ¿verdad? Todos súper elegantes y nosotros en tenis, en jeans rotos y todo. O sea, lo que se recomienda es que cuando no sabemos o no estamos seguros, es mejor ir un poco más formal a ir más bien informal. Ujú, ujú. Súper, súper. Ok. Bueno, no. Excelente, Mari. Y pues bueno, cumpliendo con el tiempo, te agradecemos muchísimo el espacio. Podemos poner otra vez el slide que tiene la información de contacto. Voy a pasarlo aquí a los estudiantes para que les quede. No sé si lo puedes proyectar. Claro. Y súper, ahí ya le tomé una foto. Te agradecemos muchísimo el que estuvieras con nosotros compartiendo de esta información. De hecho, yo creo que muy pocas personas en Costa Rica están trabajando este tema, aunque uno pensaría que no, ¿verdad? Y entonces te agradezco mucho. Pueden seguir a Mari en LinkedIn, hace contenido súper interesante. Yo la conozco desde hace muchos años, muchos años he trabajado con ella, ha sido mi clienta, es súper buena cliente. Y pues bueno, Fui estudiante también. sí, oh Dios, todos han sido mis estudiantes. Y bueno, me alegra mucho que podamos reunirnos acá sobre este tema, pero creo que Steven tiene una intervención y me parece buenísimo. Adelante. No se escucha. Ay, Dale. perdón. Hola, hola. ¿Ya ahora sí? Hola. Sí, 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 dale. Hola, ¿cómo está Marianela? muy bien, Mira, usted. escuchándola hablar, de hecho levanté la mano lo último por eso, porque estaba como en ese proceso de yo hago la consulta o no la hago, pero creo que es valioso en tu experiencia de pronto saber cómo has manejado este tipo de situaciones. Yo soy una persona que normalmente a veces cuando conoce mucho un tema, se muestra muy seguro y lo expone de una manera muy segura. A veces eso no me ha ayudado tanto porque tal vez vamos a ver, algunas personas, de hecho muy en la línea que el compañero Bernardo te consultaba, a veces lo que uno proyecta no es lo que las personas están percibiendo, ¿verdad? Y me ha pasado tal vez que tal vez uno llega muy seguro a ver algo y más bien del otro lado están pensando, uy, qué arrogancia, o sea, lo perciben todo lo contrario, como que uno está, la frase jugando de vivo o algo así, y te lo juro que no, uno está humildemente o muy orgulloso de lo que ha logrado y a veces ese orgullo personal se ve como arrogancia. Entonces, escuchándote conversar, de hecho me llama mucho la atención el tema de los colores, cómo uno puede mitigar un poco ese impacto en las personas con un tipo de color, no sé, yo a veces pienso que el blanco, el beige, cuando uno Mm. tiene que exponer así, siento que eso es como una señal de vengo en paz, ¿verdad? Entonces, no sé, en tu experiencia, ¿qué podrías recomendarme que puedo utilizar a nivel de liderazgo para que eso no se vea así tan brusco, tal vez, ¿verdad? Bueno, primero que todo, tenés toda la razón. El tema del blanco y el beige son colores que muestran mucha apertura, dan confianza y cercanía, ¿verdad? Los colores oscuros, incluso el negro, que muchas veces se utiliza porque el negro Ujú, va con todo y es elegante y todo el tema. A veces, como les decía, el negro puede generar una barrera invisible, ¿verdad? Y aumentar este tema que mencionas de que se puede ver arrogante o que se puede ver juega vivo. Eso lo puede también, se puede claro. sentir también con el color de la ropa y también mucho en la estructura, ¿verdad? Si vas como muy, qué sé yo, dependiendo el público al que vas, si vas como para algo un poquito más juvenil o algo así y llegas con saco y corbata, pues sí, te puedes generar respeto, pero también de cierta forma
poder Ujú. generar ahí como esa barrera entre qué arrogante. Entonces, tratar también de que cuando vas, investigar un poquitito del público que va a asistir para tal vez no exponerse a su nivel, porque pues sí, al final vamos a ir a hablar de algo Claro. que tal vez ellos no conocen de fondo y queremos de alguna forma darnos a conocer. Entonces, que la vestimenta vaya acorde, digamos, que ellos no se sientan incómodos, que no sientan esa barrera, pero que de cierta forma vos también te proyectes o proyectes liderazgo ante ese público. Entonces, sí es importante que lo conozcas. Te digo, algo que también a mí me ha costado muchísimo, pues no entender, pero sí como asimilar, al final no el 100% de las personas no nos van a percibir como nosotros queremos por un tema de percepción o por un tema ya interno de la persona de que se cierran y porque este sí hace eso y yo no puedo y ya se enojan con ellos mismos y al final uno se siente "Oh, como no me percibió bien, soy yo el del error". Y no, al final no tenemos ese control y cuesta aceptarlo. Yo sé lo que cuesta a veces, y nosotros caemos en eso. Entonces, no, o sea, tener en la mente, lamentablemente no al 100%, si sucede y todos nos perciben bien, genial, lo estamos haciendo demasiado bien y si no, pues no es que lo estemos haciendo mal, pero tampoco es algo que podamos controlar. Entonces sí también trabajar en el tema de la autenticidad, ¿verdad? Ser vos mismo. Muchas gracias. Me gusta. Ok, súper valioso, buenísimo. Bueno, Mari, de nuevo agradecerte y te dejamos ir. Gracias por el espacio. Ya le compartí la información a los estudiantes, a los y las estudiantes, y pues nada, espero que nos encontremos pronto en otro espacio y bueno, que los estudiantes puedan aprender más de vos en espacios virtuales o fuera, o uno nunca sabe que se encuentren en alguna actividad. Así que bueno, muchos éxitos y muchas gracias por estar con nosotros la Y, noche de hoy. Un abrazo. no, muchas gracias a ustedes por la confianza y espero que haya sido de bastante provecho. Muchísimas gracias. Bueno, hasta Muchas luego. gracias. Chao. Bye bye. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Los de mi curso.